Muchos creen que sus capacidades tienen un límite predeterminado. Piensan que nacieron con ciertas habilidades y que, por más que se esfuercen, no podrán ir más allá de lo que ya poseen. Se dicen a sí mismos: no soy capaz de hacer eso, esa vida no es para mí, y así se confinan en una versión limitada de sí mismos, sin siquiera intentarlo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero límite no está en nuestra mente ni en nuestro cuerpo, sino en nuestras decisiones diarias, en los hábitos que construimos y en cómo elegimos enfrentar los desafíos. Cada pequeño esfuerzo, cada acción consciente, moldea nuestra identidad y nos acerca a la persona que podemos llegar a ser. No se trata de esperar a sentirnos listos, sino de empezar hoy, con lo que tenemos y desde donde estamos. Liberar tu potencial no es un misterio ni un don que cae por azar. Es una fuerza que está dentro de ti, esperando ser despertada. Comienza con la determinación de actuar, con la valentía de enfrentarte a tus propias limitaciones y con la constancia de construir día a día la vida que deseas. No es un camino fácil, pero es el único que conduce al verdadero crecimiento y a una versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Durante años viví convencido de que mi vida estaba delimitada por lo que ya conocía de mí mismo. Me decía que había cosas que jamás podría dominar, que había habilidades que simplemente no eran para mí, y que ciertas metas estaban reservadas para otros, no para mí. Cada día, sin darme cuenta, construía un muro invisible con mis propias palabras, con mis dudas, con las excusas que repetía una y otra vez. Me conformaba con lo cómodo, con lo seguro, con lo que no me exigía crecer. Creía que mis límites eran reales, que eran el resultado de mi naturaleza y no de mi falta de decisión. Y así, poco a poco, fui aceptando una vida que era más pequeña de lo que mi espíritu deseaba. Un día, sin embargo, comprendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Lo que yo había llamado mis límites no eran más que los bordes de la zona en la que me había detenido, los contornos de mi propia inercia. Yo, Brian Tracy, entendí que nadie nace con todas las habilidades ya listas, que el talento inicial es apenas un punto de partida y que lo que define el alcance de un ser humano es la práctica constante, la disciplina diaria y la decisión de no rendirse frente a la incomodidad. Los hombres que admiraba, aquellos que parecían tener éxito natural, no eran extraordinarios por dones especiales. Eran extraordinarios porque habían aprendido a cultivar su capacidad, a entrenar su mente y su carácter día tras día, a perseverar incluso cuando el resultado tardaba en aparecer. Ese descubrimiento fue un golpe de claridad. Mi potencial no estaba oculto, estaba esperando a ser activado por mis acciones. Comencé a observar cómo mi propia vida había estado gobernada por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a parecer incompetente, miedo al juicio ajeno. Cada vez que sentía el impulso de avanzar, esa voz interior surgía para detenerme. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fallas? ¿Y si te equivocas? Durante mucho tiempo creí que escucharla era prudente, que era la señal de la realidad. Pero con el tiempo entendí que esa voz no era la verdad, sino un eco de antiguos temores, de hábitos mentales que habían tomado control sin mi permiso. Decidí entonces desafiar esas ideas, a enfrentar la incomodidad y actuar aunque no tuviera la certeza de ganar. Cada pequeño paso se convirtió en un ladrillo con el que comencé a reconstruir mi confianza y mi identidad. Al principio fue difícil. Cada esfuerzo parecía invisible. Cada progreso parecía insuficiente. Pero poco a poco fui comprendiendo que el potencial no se revela de golpe, se construye. Como un músculo que se fortalece con cada repetición, cada acción consciente me enseñaba algo nuevo sobre mí mismo. Empecé a valorar más la disciplina que la inspiración, la consistencia más que la emoción del momento. Aprendí que la motivación es pasajera, que esperar a sentirla es una trampa y que el verdadero cambio surge cuando decides moverte, incluso en la oscuridad. Incluso cuando no tienes claridad total, incluso cuando nada afuera parece alentarte. Esa fue la primera gran lección. El potencial se despierta en la acción, no en la espera. Al mismo tiempo comprendí que mi entorno jugaba un papel decisivo en lo que podía lograr. Las personas con las que me rodeaba, los hábitos que mantenía, los lugares que frecuentaba, todo influía en mi capacidad de avanzar. Si permanecía cerca de la queja, la mediocridad o la inercia, yo mismo me debilitaba. Si en cambio buscaba ejemplos de quienes persistían, de quienes actuaban con intención y propósito, mi mente se alineaba con la acción. Comencé a diseñar mi vida como un sistema. Establecía rutinas claras, definía prioridades, eliminaba distracciones, buscaba personas que me inspiraran y creaba espacios donde podía concentrarme en lo que realmente importaba. Comprendí que liberar el potencial no es solo un acto interno, sino también una construcción externa. Todo lo que me rodea debe apoyar la persona que quiero llegar a ser. La disciplina se convirtió en mi aliada.
Al principio la veía como una carga, como un sacrificio, pero pronto descubrí que era el mayor acto de amor propio que podía ofrecerme. Cada vez que elegía actuar aunque no tuviera ganas, cada vez que mantenía el rumbo frente a la fatiga, estaba construyendo algo mucho más grande que resultados inmediatos. Estaba construyendo mi carácter, estaba fortaleciendo mi identidad, estaba afirmando mi compromiso conmigo mismo. Comprendí que los días fáciles no me transforman, que lo verdadero se forja en la constancia silenciosa, en los momentos donde nadie observa y donde cada elección cuenta más que las palabras. Aprender a abrazar el fracaso fue otro paso fundamental. Antes, cada error me paralizaba, cada tropiezo se sentía como un reflejo de mi incapacidad. Ahora entendí que cada caída era una oportunidad para aprender, para adaptarme, para crecer. Cada vez que me levantaba, entrenaba resiliencia, humildad y discernimiento. El fracaso dejó de ser una amenaza y se convirtió en un aliado. Un taller donde mi carácter se forjaba y mi visión se aclaraba. Comprendí que quien no se atreve a fallar, nunca alcanza lo que es capaz de lograr. Quien teme la incomodidad, queda atrapado en una versión limitada de sí mismo. La libertad interior llegó cuando entendí que mi identidad no estaba determinada por los demás ni por mis circunstancias pasadas. No necesitaba la aprobación de nadie, ni esperar condiciones ideales. Todo lo que requería estaba dentro de mí: la fuerza, la voluntad, la capacidad de decidir y de actuar. Cada vez que elegía lo correcto sobre lo cómodo, cada vez que sostenía mi compromiso en silencio, estaba activando un potencial que siempre había estado allí, dormido, esperando que yo lo reclamara. Y con cada paso, esa versión de mí mismo se volvía más real, más sólida, más difícil de ignorar. Mi vida comenzó a transformarse porque empecé a vivir desde dentro hacia afuera. No se trataba solo de alcanzar metas externas, sino de convertirme en el tipo de persona que puede sostener su crecimiento todos los días. Empecé a valorar más la claridad que los aplausos, la acción que las palabras, la constancia que la inspiración pasajera. Mi presencia se volvió más fuerte, más intencional, porque ya no estaba dirigida por el miedo ni por la inercia, sino por un compromiso profundo con mi propia evolución. Descubrí que cuando alguien vive así, su vida se convierte en un ejemplo silencioso, en un mensaje que inspira a otros a creer que también pueden ser más grandes de lo que creen. Finalmente, entendí que desbloquear el potencial no es un destino, sino un camino diario. Cada decisión, cada hábito, cada renuncia valiente, cada acto de perseverancia, todo contribuye a una vida que se construye con propósito. El potencial no se revela de manera inmediata, sino que se manifiesta en la paciencia, en la disciplina y en la coherencia entre lo que uno dice y lo que hace. Descubrí que la verdadera fuerza no está en lo extraordinario de los resultados, sino en la capacidad de sostener una visión de crecimiento incluso en medio de la incertidumbre, de la duda y del desafío constante. Cuando comencé a mirar mi vida con honestidad, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. Mis excusas no eran simples frases, eran muros que yo mismo había construido para protegerme de la incomodidad. Decía que necesitaba más tiempo, más recursos, más seguridad, más claridad, pero la verdad es que esas condiciones perfectas jamás llegarían si yo seguía esperando a que todo fuera ideal. Yo, Brian Tracy, comprendí que la vida no espera a quienes dudan. La vida premia a quienes actúan, incluso cuando sienten miedo, incluso cuando no tienen todas las respuestas, incluso cuando su camino está lleno de incertidumbre. Esa comprensión fue liberadora, porque por primera vez entendí que no estaba limitado por lo que me faltaba, sino por lo que estaba dispuesto a construir a partir de lo que ya tenía. Empecé a enfrentar mis miedos de manera sistemática. Cada vez que sentía el impulso de retroceder, de esconderme detrás de una excusa, de culpar a factores externos, elegía avanzar de todos modos. Aprendí que el potencial no se despierta en la comodidad, sino en el choque con la realidad, en la tensión que provoca el miedo. Cada desafío, cada situación incómoda, cada prueba de mi resistencia mental se convirtió en un maestro silencioso, enseñándome lecciones que ningún libro ni mentor podría darme de forma inmediata. Aprendí que la acción deliberada frente a la incertidumbre es la herramienta más poderosa para expandir lo que uno cree posible. Lo siguiente que comprendí fue que el tiempo es un recurso que no se recupera. Cada minuto que invertía en distracciones, en procrastinación, en quejas, en preocupaciones inútiles, me alejaba de la versión de mí mismo que deseaba ser. La vida no espera a nadie, y si uno no decide dónde colocar su energía, el mundo decide por ti. Así que comencé a rediseñar mi rutina, a estructurar mis días, a definir claramente mis prioridades y a eliminar todo aquello que no servía a mi crecimiento. Descubrí que liberar el potencial requiere no solo voluntad, sino estrategia. No basta con querer cambiar.
Es necesario construir sistemas que respalden la disciplina, hábitos que refuercen la constancia y un entorno que estimule el desarrollo en lugar de adormecerlo. Comprendí que la disciplina no es un castigo, sino una inversión. Cada acto de voluntad, cada renuncia consciente, cada pequeño esfuerzo que parecía invisible, se sumaba hasta construir algo mucho más grande. Una identidad fuerte y coherente. No se trata de hacerlo perfecto, ni de evitar errores. Se trata de crear una estructura que haga que el crecimiento sea inevitable. Aprendí que la acción repetida, sostenida en el tiempo, supera cualquier talento natural, cualquier inspiración momentánea o cualquier motivación pasajera. Cada paso que damos con intención, cada hábito cultivado con cuidado, es un ladrillo en la construcción de una vida alineada con nuestro máximo potencial. El fracaso dejó de ser un enemigo. Antes temía equivocarme, temía parecer débil, temía ser juzgado. Ahora comprendí que el fracaso es simplemente un indicador de que estoy saliendo de mi zona cómoda, de que estoy intentando cosas que importan, de que estoy probando mis límites y aprendiendo. Cada error me enseñaba algo valioso sobre mis capacidades, mis creencias y mi resiliencia. Descubrí que quien no tolera fallar permanece atrapado en un ciclo de mediocridad, mientras que quien abraza el aprendizaje que viene del tropiezo se fortalece de manera invisible pero imparable. Mi potencial se expandía no porque todo saliera bien, sino porque aprendía a sostener mi compromiso incluso cuando todo parecía ir en contra. Otro descubrimiento profundo fue comprender que no necesitamos la aprobación de los demás para actuar. Por años había vivido buscando validación externa, la opinión de colegas, de amigos, de familiares. Cada vez que alguien no entendía mi rumbo o cuestionaba mis decisiones, sentía que debía retroceder. Pero con el tiempo comprendí que mi vida no es de otros, es mía. Mi propósito no puede depender del juicio ajeno. Quien decide crecer con determinación, quien construye con disciplina, entiende que el verdadero poder proviene de la coherencia interna, de la capacidad de mirarse al espejo y saber que se está cumpliendo con lo prometido a uno mismo, incluso cuando nadie más observa. Esa independencia emocional se convirtió en un catalizador de libertad, porque liberarse del juicio externo permite que el potencial interno se active sin frenos. También aprendí que el crecimiento requiere paciencia. Vivimos en una era de resultados inmediatos, de recompensas rápidas, de inmediatez. Pero el verdadero desarrollo, el que transforma la mente, el carácter y la vida, se da de manera gradual, casi imperceptible al principio. Cada día en que elegimos actuar, cada vez que mantenemos nuestros hábitos a pesar de la fatiga, estamos fortaleciendo un músculo invisible que sostendrá todos los logros futuros. La paciencia no es pasividad, es compromiso con el proceso, confianza en que cada pequeño paso se suma hasta producir cambios profundos y duraderos. Esa comprensión me permitió dejar de rendirme frente a la frustración y entender que cada sacrificio, cada renuncia y cada desafío formaba parte del camino hacia la mejor versión de mí mismo. Mi relación con la energía y la concentración también cambió. Aprendí que no podemos liberar nuestro potencial si dispersamos nuestra atención en 1000 direcciones. Cada acción consciente, cada enfoque claro, cada hora dedicada a lo importante se transforma en acumulación de fuerza interna. Dejé de permitir que la dispersión dictara mis días y comencé a valorar la calidad sobre la cantidad, el progreso sostenido sobre la satisfacción momentánea. Mi vida se volvió más intencional, mis decisiones más firmes, mi disciplina más profunda. Aprendí que la libertad no es ausencia de reglas, sino capacidad de elegir dónde y cómo aplicar nuestra fuerza con precisión. El autocuidado también se volvió parte de mi estrategia de crecimiento. No podía desbloquear mi potencial si ignoraba mi cuerpo, mis emociones, mi mente. Aprendí a escucharme, a descansar cuando era necesario, a reflexionar en silencio, a alimentar mi creatividad y mi bienestar. Entendí que una mente descansada, un cuerpo nutrido y un espíritu consciente son los pilares sobre los que se sostiene la verdadera productividad y la acción sostenida. Liberar el potencial no es solo esfuerzo, es equilibrio. Es crear armonía entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, porque todo ello es energía que impulsa nuestra capacidad de crecer. Con el tiempo, cada decisión consciente se convirtió en un acto de liderazgo sobre mi propia vida. Dejé de ser reactivo y comencé a ser proactivo, de responder al mundo con claridad y propósito. Cada hábito formado, cada renuncia valiente, cada acto de disciplina se sumaba a un legado silencioso, la evidencia de que es posible vivir con integridad, determinación y propósito, incluso en medio de la incertidumbre. Comprendí que la verdadera fuerza reside en la coherencia interna, en la capacidad de sostener nuestra visión y actuar en consecuencia sin depender de circunstancias externas. Finalmente, entendí que desbloquear el potencial es también un acto de generosidad.
Cuando alguien decide vivir con propósito, disciplina y coraje, inspira a otros a hacer lo mismo. La transformación personal no es aislada. Crea un efecto multiplicador, un ejemplo silencioso que motiva sin palabras. Descubrí que mi crecimiento impactaba a quienes me rodeaban, que mis decisiones conscientes creaban un entorno donde otros también podían aspirar a más. Liberar nuestro potencial no solo nos transforma a nosotros, sino que se convierte en un faro para quienes buscan mejorar sin saber por dónde empezar. Al llegar a este punto, comprendí que todo lo que había aprendido no era teoría. No era un conjunto de palabras bonitas para repetir, sino un proceso vivo que exigía decisión constante. Yo, Brian Tracy, entendí que el verdadero despertar del potencial no sucede en un instante. No ocurre con un golpe de motivación o una inspiración pasajera. Sucede en la repetición diaria, en la firmeza silenciosa con la que uno sostiene su compromiso a pesar de la fatiga, del miedo o de la incertidumbre. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, es un voto a favor de la versión de nosotros mismos que estamos decididos a construir. Recuerdo días en los que parecía imposible continuar. La mente buscaba excusas, el cuerpo quería descansar, el entorno parecía conspirar en mi contra. Pero fue en esos días, cuando nada parecía estar alineado, cuando descubrí la fuerza interior que nunca había creído poseer. Comprendí que el poder de un hombre, de una persona, no se mide por los días fáciles, sino por su capacidad de persistir cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Persistir sin garantías, sin aplausos, sin reconocimiento. Solo la firmeza de saber que cada paso, por mínimo que fuera, acercaba a una vida más auténtica, más poderosa, más plena. Aprendí que el miedo siempre estará presente, que la duda siempre intentará infiltrarse, que el pasado siempre tratará de definir nuestro futuro. Pero también comprendí algo aún más profundo. Esas fuerzas solo son tan fuertes como uno se las permite. Cada vez que elegía actuar a pesar del miedo, cada vez que decidía enfrentar la incomodidad en lugar de huir de ella, cada vez que sostenía mi palabra incluso cuando era más fácil quebrarla, estaba expandiendo los límites de lo posible. Mi potencial no estaba fuera de mí, esperando a ser descubierto. Estaba dentro, dormido, esperando a que yo lo activara con decisión, con disciplina, con fe en el proceso y con amor propio. Entender esto cambió la forma en que veía los fracasos y las dificultades. Ya no eran enemigos, eran señales de que estaba avanzando en el territorio desconocido, un territorio donde ocurre la verdadera transformación. Cada error, cada tropiezo, cada momento de incomodidad se volvió un maestro silencioso, enseñándome sobre resiliencia, paciencia, autocontrol y enfoque. Aprendí que el crecimiento genuino no se mide por resultados inmediatos, sino por la consistencia en la acción, por la capacidad de sostener el esfuerzo, aun cuando nadie observa, aun cuando los frutos no son visibles. Esa consistencia, más que cualquier talento o circunstancia externa, define quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. También comprendí que liberar nuestro potencial no es un camino solitario, aunque a veces parezca que debemos caminar solos. Las personas que elegimos rodearnos, el entorno que cultivamos, los hábitos que adoptamos, todo forma parte de una estructura invisible que sostiene nuestro crecimiento. Aprendí a seleccionar cuidadosamente dónde invertía mi tiempo, con quién compartía mi energía y qué influencias permitía que entraran en mi vida. Porque incluso la mejor intención se diluye en un ambiente que no respalda el crecimiento. Crear un espacio que inspire, que rete y que eleve es una parte fundamental del proceso de liberar el potencial. Pero el verdadero cambio ocurre cuando tomamos responsabilidad total. Cuando entendemos que nuestras excusas, miedos y limitaciones no son circunstancias impuestas, sino elecciones que hemos aceptado a lo largo del tiempo. Yo, Brian Tracy, aprendí que nadie puede desbloquear nuestro potencial por nosotros. No importa cuánto consejo recibamos, cuántas herramientas tengamos o cuántos libros leamos, hasta que decidamos actuar con decisión, hasta que asumamos la responsabilidad de nuestra vida, el potencial permanecerá dormido. La libertad, el poder y la grandeza son resultado de decisiones conscientes, de compromiso diario y de la capacidad de sostener la visión de lo que podemos llegar a ser incluso cuando los días son grises. Comprendí que la transformación requiere renuncias. No son sacrificios para castigarse, sino elecciones que honran nuestro futuro, que nos acercan a la vida que realmente queremos vivir. Dejar atrás hábitos que nos limitan, relaciones que nos frenan, pensamientos que nos sabotean, versiones antiguas de nosotros mismos, todo eso es indispensable. La comodidad es enemiga del crecimiento, y aprender a tolerar la incomodidad,
a caminar con convicción en medio del miedo y la incertidumbre, es lo que separa a quienes alcanzan su potencial de quienes se quedan atrapados en la mediocridad. Cada renuncia consciente es un paso hacia la libertad. Cada decisión difícil fortalece nuestra identidad y reafirma nuestra dirección. Aprender a sostener nuestra visión frente a la presión externa también se volvió esencial. Cuando comenzamos a cambiar, a tomar decisiones firmes y a vivir con integridad, habrá quienes no lo entiendan, quienes nos cuestionen, quienes intenten arrastrarnos de vuelta a lo cómodo. La clave está en permanecer firmes, en no ceder ante la incomprensión, en no permitir que la opinión de otros defina nuestro camino. Nuestro potencial solo puede liberarse cuando actuamos desde nuestra verdad, no desde la aceptación de los demás. La autenticidad y la coherencia interna se vuelven faros que nos guían incluso cuando el mundo parece estar en contra. Descubrí también que nuestro potencial se refleja en la manera en que impactamos a otros. Vivir alineados con nuestra visión y disciplina crea un efecto multiplicador silencioso. Inspiramos sin hablar, motivamos sin buscar reconocimiento. La grandeza personal tiene un efecto expansivo, porque quien vive con integridad demuestra que es posible superar limitaciones, construir disciplina y mantenerse firme en su propósito. Cada acción consciente que tomamos se convierte en un ejemplo para otros, y eso es parte del verdadero legado. No los títulos, los logros o las palabras bonitas, sino la energía con la que vivimos, la coherencia de nuestra vida y la fuerza silenciosa que proyectamos. Finalmente comprendí que desbloquear nuestro potencial es un proceso de descubrimiento y conexión con nuestra esencia más profunda. No se trata de convertirnos en otra persona, sino de quitarnos las capas de miedo, duda e inseguridad que nos han limitado. Es escuchar la voz interior que siempre estuvo allí. La voz que sabe que es correcto, la voz que nos guía incluso en la confusión, la voz que nos llama a actuar, a ser valientes, a persistir, a no rendirnos. Esa voz, cuando le damos atención y actuamos conforme a ella, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una vida con propósito, fuerza y dirección. Al mirar atrás, veo que cada desafío, cada caída, cada momento de incertidumbre, cada decisión difícil, cada acto de disciplina, ha sido parte de un proceso mayor. El despertar de mi potencial. Yo, Brian Tracy, descubrí que no hay límites impuestos, que no hay fronteras permanentes, que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de elegir, de actuar, de sostener nuestro compromiso y de vivir con integridad y determinación. Lo que antes parecía imposible, ahora es alcanzable, porque la grandeza no depende de circunstancias externas, sino de nuestra decisión de activarla desde adentro. El mensaje es claro. Tu potencial no está esperando afuera, no está sujeto a la aprobación de otros. No depende de condiciones perfectas. Está dentro de ti, listo para activarse cuando decides asumirlo con disciplina, constancia y compromiso. Cada hábito cultivado, cada acción consciente, cada renuncia valiente, cada desafío enfrentado con coraje es un paso hacia la vida que mereces. No esperes más, no busques señales externas. El momento para reclamar tu poder, para vivir desde tu máxima capacidad, para convertirte en quien realmente eres, es ahora. La chispa está en tus manos, la decisión está en tu mente y la acción está esperando tu sí. Despierta, construye, avanza. Tu vida, tu legado, tu verdadero potencial te están llamando. Cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que he recorrido, veo un camino que no estuvo marcado por la comodidad ni por certezas, sino por la decisión, la acción y la disciplina. Yo, Brian Tracy, comprendí que la vida no espera a que estemos listos. La vida avanza mientras dudamos, mientras buscamos condiciones perfectas, mientras permitimos que el miedo dicte nuestras acciones. Esa es la gran lección que tardé años en aprender. El potencial no se activa esperando a sentirnos preparados. Se activa cuando tomamos la decisión consciente de actuar. Incluso cuando todo parece incierto, incluso cuando no sentimos fuerza, incluso cuando la duda y la incomodidad nos rodean. Durante mucho tiempo pensé que debía tenerlo todo resuelto antes de comenzar, que debía conocer cada paso, que debía sentir confianza plena, que debía asegurar resultados inmediatos. Hoy sé que eso es una ilusión, un espejismo que nos mantiene estancados. La verdad es que nunca habrá condiciones perfectas, nunca habrá un momento donde todo esté alineado. La vida siempre tendrá obstáculos, desafíos inesperados y fuerzas externas que intentarán desviarnos. Pero el poder real reside en cómo respondemos frente a eso. Cada día que eliges levantarte a pesar del cansancio, actuar a pesar de la duda, persistir a pesar del miedo, estás liberando tu potencial. Ese poder no depende de circunstancias externas, depende de ti, de tu decisión, de tu compromiso con la persona que quieres ser.
He aprendido que el despertar del potencial es un proceso diario, una construcción silenciosa que ocurre en los momentos que otros pasan por alto. Es en las horas solitarias, en la disciplina silenciosa, en la consistencia de las acciones que no se ven, donde se forja la fuerza interior. Cada hábito cultivado, cada pensamiento positivo sostenido, cada renuncia valiente, cada pequeño avance se acumula y comienza a transformar la identidad. Porque cuando la identidad cambia, la vida cambia automáticamente. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que antes parecía lejano se acerca con cada decisión correcta, y lo que antes parecía un sueño se convierte en una realidad tangible. Comprendí también que el verdadero crecimiento exige confrontar lo que nos detiene, mirar de frente nuestras excusas, nuestros miedos y nuestras limitaciones, y decidir no dejarnos gobernar por ellos. Durante años viví atrapado en la ilusión de mis propias barreras, convencido de que mis capacidades estaban definidas, de que había un límite fijo a lo que podía lograr. Pero cada vez que actuaba, incluso con miedo, incluso con dudas, esas barreras comenzaban a desmoronarse. Lo que antes parecía inamovible, lo que antes creía que era un límite natural, se transformaba en un peldaño hacia algo más grande. Y así descubrí una verdad poderosa. Los límites existen solo en la mente, no en la capacidad real que todos llevamos dentro. El compromiso con uno mismo se vuelve la base de todo cambio. Aprendí que nadie puede desbloquear tu potencial por ti, que la motivación es efímera y que la inspiración solo sirve si la acompañas de acción. No hay atajos, no hay caminos mágicos, no hay secretos que alguien pueda darte y que funcionen sin tu esfuerzo. Todo lo que importa, todo lo que realmente transforma, depende de tu disciplina, de tu constancia, de tu capacidad de mantener la acción aunque no veas resultados inmediatos, aunque el cansancio y la duda te acompañen. Cada paso firme que das, cada día que eliges actuar aunque no tengas ganas, fortalece tu carácter y solidifica tu identidad. Esa es la base sobre la que se construye todo. Aprendí que la disciplina no es un castigo, sino un acto de amor propio. Es la forma en que decimos a nosotros mismos: merezco crecer, merezco avanzar, merezco ver hasta dónde puedo llegar. La disciplina no es rígida, es flexible, consciente y poderosa porque nos da control sobre nuestra vida, nos permite tomar decisiones alineadas con nuestro propósito y nos protege del sabotaje de la comodidad, de la pereza y del miedo. Cuando comprendí esto, dejé de esperar emociones o motivación, simplemente comencé a actuar. Y cuanto más actuaba, más se fortalecía la motivación interna, más clara se volvía mi visión y más evidente era el poder de la acción sostenida sobre cualquier emoción pasajera. El fracaso dejó de ser un enemigo y se convirtió en maestro. Cada caída, cada error, cada momento en que no lograba lo que esperaba, dejó de ser una condena y se transformó en un peldaño para crecer. Aprendí a observar mis fracasos con honestidad, a extraer lecciones, a corregir el rumbo y a seguir adelante con más claridad y más fuerza. El verdadero poder no proviene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que lo hacemos, de hacerlo con convicción y con intención. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse a pesar de todo, es lo que separa a los que viven en grande de los que aceptan la mediocridad como destino. El proceso de desbloquear el potencial también exige renuncias conscientes. Dejar atrás hábitos que no sirven, relaciones que limitan, pensamientos que sabotean, versiones antiguas de uno mismo que ya no representan la persona que queremos ser. Es doloroso, porque la comodidad es tentadora, porque aferrarse a lo conocido da una sensación de seguridad, pero permanecer cómodo es permanecer limitado. Cada renuncia valiente es un acto de liberación, una declaración de que la vida que queremos construir vale más que cualquier gratificación inmediata o aceptación externa. Aprender a decir no a lo que nos detiene y sí a lo que nos fortalece es la clave para construir una identidad poderosa. También entendí que la soledad es parte del proceso. No significa aislamiento, sino capacidad de caminar nuestro camino con firmeza, aunque otros no comprendan, aunque otros critiquen, aunque el entorno no apoye. La grandeza a menudo se desarrolla lejos del aplauso. En la disciplina silenciosa, en la consistencia de actuar, cuando nadie observa, cuando nadie reconoce, cuando nada parece estar cambiando externamente. Y en esa soledad, uno aprende quién es realmente, quién puede ser y qué está dispuesto a hacer para alcanzarlo. Cada día que elegimos avanzar, cada decisión que tomamos desde la integridad, cada acción alineada con nuestro propósito, es un paso más hacia la vida que merecemos. Lo que antes parecía lejano o inalcanzable, se vuelve parte de nuestra realidad, porque hemos construido la estructura interna que lo sostiene. El potencial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza tangible, palpable, que nos impulsa, que nos fortalece,
que nos define y que nos guía hacia adelante. Finalmente comprendí que liberar nuestro potencial es también un acto de generosidad, porque al construir nuestra disciplina, nuestra fuerza y nuestra claridad, inspiramos a otros sin intención, mostramos con nuestro ejemplo que es posible, enseñamos con nuestras acciones más que con palabras. Cada vez que elegimos vivir con integridad, con enfoque, con dirección, influimos silenciosa pero poderosamente en quienes nos rodean. La grandeza personal tiene un efecto expansivo y transforma a otros, mostrando que el cambio y la evolución son posibles. Que la vida se puede vivir con propósito, fuerza y autenticidad. Hoy quiero que comprendas esto con claridad. Tu potencial no espera afuera. No depende de otros, no depende de circunstancias perfectas, no depende de aprobación externa. Está dentro de ti, dormido, esperando tu decisión de activarlo. Cada hábito consciente que cultivas, cada acción que tomas, cada renuncia valiente, cada momento de disciplina es un acto de liberación, un paso hacia tu mejor versión, hacia la vida que mereces y hacia la persona que estás destinado a ser. No esperes más. No busques excusas. No esperes condiciones ideales. Decide hoy, ahora mismo, que vas a reclamar tu poder, que vas a vivir con disciplina, integridad y enfoque, que vas a actuar aunque tengas miedo, aunque dudes, aunque el camino sea difícil. Yo, Brian Tracy, te digo esto con absoluta certeza. El momento de activarte, de convertirte en quien realmente eres, de vivir tu máximo potencial, es ahora. La chispa está dentro de ti. La decisión está en tu mente. La acción está esperando tu sí. Despierta, construye, avanza y conviértete en la persona que siempre supiste que podías ser. Porque tu verdadero poder, tu grandeza y tu legado no esperan más. Están a solo un paso, el que decides dar hoy.